Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden nomás desactivar su cámara. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y tal como estaba programado, vamos a un nuevo tema. Bien, vamos a hablar entonces, vamos a iniciar el tema número 5, referido a vigas estáticamente determinadas. El tema número 4, que estaba referido de inercia, es un tema que no alcanza el tiempo para verlo. Sin embargo, tanto el ayudante a pasar alguna clase extra con el propósito de que simplemente conozcan de que no va a ser sujeto de evaluación. Tema número 5, de vigas estáticamente determinadas, es un tema que dentro del contenido analítico vamos a avanzar plenamente y vamos a darle todo el tiempo que sea necesario. Puedan ustedes aprender a calcular vigas estáticamente determinadas. Este tema es el inicio estudio en el área estructural. Todas las personas que tienen esa inclinación, especialidad, ya pueden desde esta materia quizás elegir el tema, la especialidad de estructuras. Ustedes bien saben que en la existen 6 menciones. La primera mención es de estructuras, luego tenemos hidráulica, sanitaria, ingeniería de la construcción y tenemos geotecnia. 6 especialidades que ustedes pueden inclinarse hacia su estudio para que puedan iniciar sus trabajos de tesis. Les decía que esta es una primera, esta es una primera etapa, el comportamiento, tipo de estructuras
Y vamos a empezar con la estructura más simple, que es la denominación. Pero objetivamente estamos hablando de un elemento estructural. Ven ustedes, en un esqueleto claramente se pueden apreciar varios. El componente de columnas, por ejemplo, son estos elementos verticales. Y los elementos horizontales en estas columnas se denominan vigas. Aquí tenemos objetivamente los elementos denominados vigas. Lo que nosotros vamos a hacer es aprender a calcular los esfuerzos que se producen en estas. Entonces, tenemos vista, tenemos estas vigas, en la otra vista tenemos esta otra viga y encima de ella están las losas, ¿no? Las losas también. En este caso son losas prefabricadas y pues, se puede ver claramente están apoyadas en las vigas. Bien, entonces es importante realizar una definición de lo que significa viga. No sé si, bueno, aquí hemos obviado en esta parte del material. Si alguno de ustedes está con, por favor, hay un concepto bien corto de lo que significa vigas y vamos a hacer una definición de vigas. Entonces pueden anotar, es un elemento estructural y recto en forma de prisma, cuyo propósito es el de absorber especialmente los esfuerzos de flexión. Especialmente los esfuerzos de flexión. Entonces, esa definición corta de viga que vamos a emplear, vamos a profundizarla a través de un estudio completo de este elemento. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta materia y de este curso? Los objetivos, saben, hay siempre dos tipos de objetivos de investigación. Siempre existen dos objetivos, uno general y otro específico. El objetivo general, entonces, en este curso es de realizar un análisis estructural de vigas isostáticas en dos para determinar sus esfuerzos producto de la acción de cargas. Entonces, ese será nuestro propósito. Vamos a aprender a vigas isostáticas, pero simplemente en el plano. No vamos a estudiar las tres dimensiones. Vamos a estudiar el plano y el propósito fundamental, entonces, es de esfuerzo interno. Los esfuerzos internos que tienen estas vigas o de la acción de las cargas externas. ¿Cuáles son sus objetivos específicos? Es decir, las tareas que debemos emplear al objetivo general. Primero tenemos que ir al grado hiperestático, ¿no? Vamos a ver si es efectivamente o no corresponde a estática. Luego vamos a calcular las redes en los apoyos o los vínculos y posteriormente vamos a calcular los internos, es decir, estamos a esfuerzos normales, esfuerzos de corte y esfuerzos de momento. Y finalmente este estudio graficando o dibujamiento mediante diagramas de normales, cortantes y momentos. Entonces, tenemos estos cuatro objetivos que los vamos a cumplir para alcanzar nuestro objetivo general, que es el de determinar esfuerzos internos.
Bien, vamos a ver entonces un elemento importante en cuanto a la acción del suelo con la estructura. Bueno, simplemente vamos a estudiar. Ya ustedes de alguna manera han visto en el tema número 2, cuando habíamos estudiado cuerpo, los tipos de apoyo que se presentan de estructuras en el plano, ¿no? Y nos énfasis en 3 tipos de apoyo: simple, doble y triple. Y aquí vamos a esquematizar los tipos de apoyo. El apoyo simple, por ejemplo, lo vamos a representar como si estuviera con unas ruedas deslizándose sobre una superficie. ¿Ven ustedes? Deslizando. Entonces, aquí en la parte superior, en esta parte que se está marcando, también existe un artículo que permite un libre giro. Entonces, desplazamiento libre, está permitido entonces girar, ¿no? Aquí tenemos un ángulo, y desplazarse en un plano, ¿no? Deslizar en un plano. Entonces, esta ruedita lo que nos permiten es girar este elemento, desplazar. Lo único que no está permitido es que se desplace de manera vertical en el plano Y. Por donde no está permitido, entonces aparece una reacción, un esfuerzo, acción, donde de moverse. Entonces eso será la reacción en dirección Y. Entonces que nosotros vamos a conocer. El apoyo de segunda clase, el apoyo doble, ven ustedes, se simboliza ya las rueditas. Aquí tenemos una del elemento ya sin ruedas, es decir, ya no se va a permitir en X. Ven ustedes, simplemente se va a permitir el giro, pero no se va a permitir ni desplazarse ni en X, peor en Y. Por lo tanto, aparecen 2 reacciones. Una reacción en Y y otra en sentido X. Entonces, yo genera 2 reacciones. Y el apoyo triple corresponde. Aquí tenemos la esquematización. Ahí tenemos el esquema. Y en este esquema, vean ustedes, ya no tenemos la articulación. Por lo tanto, esto ya no puede moverse. No, tampoco puede desplazarse ni en X ni en Y. Entonces, nada está permitido, todo está impedido. Tanto el ángulo de giro como el desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Por lo tanto, aparecen tres esfuerzos de reacción. Aquí, ¿no? 3 esfuerzos. Una reacción en X, reacción en Y y un momento de empotramiento. Entonces, es importante que nosotros sepamos establecer el vínculo, la estructura misma denominada viga, con el punto de apoyo. Esa estructura que vamos a estudiar no va a estar en espacio, tiene que estar necesariamente apoyar. Entonces, el tipo de apoyo es importante que determinemos. Lo que pasa en el apoyo repercute de manera muy en la viga. Por eso es que hay una interacción. Y generalmente cuando el suelo es el apoyo, la interacción del suelo con la estructura. Bien, aquí vamos a ver una esquematización, el elemento que estamos estudiando. Habíamos dicho que un elemento en forma de prisma, largo,
Aquí tenemos, vean ustedes, el elemento en forma de prisma, largo y recto. ¿Ya? Aquí, vean ustedes, aquí el apoyo, tenemos simplemente en el punto A, y este apoyo es otramiento. Por lo tanto, aquí se generarán las tres reacciones que les daba hace unos instantes. Esta viga va a estar sujeta a la acción de cargas. Vean ustedes la P1, P2, puede ser cargas inclinadas, cargas que ha de producir reacciones. Y también va a producir reacciones o esfuerzos a lo largo de toda la viga. Entonces, a las reacciones las vamos externas, esfuerzos externos. Y a lo que está pasando los vamos a denominar esfuerzo interno. Un poco para lo que vamos a estudiar. Si esquematizamos entonces ya un corte imagen en el punto, vamos a determinar un corte AA. En ese corte, imaginariamente a la viga en dos, derecha y la parte de la izquierda. Vean ustedes aquí, dibujamos la parte de la izquierda y la parte de la derecha. Entonces, ¿qué se produce en un corte en el plano? ¿Qué se produce? Se produce tres, vean ustedes, un esfuerzo, una perpendicular al eje de la viga. La viga, al ser un elemento prismático recto, entonces lo que predomina es la longitud frente al ancho y alto. Entonces, al eje le vamos a denominar lo que es longitud. Entonces, aquí tenemos un esfuerzo de corte que es perpendicular al eje. Y a eso le vamos a denominar esfuerzo de corte porque está cortando la estructura. Luego, un esfuerzo que va a estar a lo largo del eje. A ese esfuerzo le vamos a denominar esfuerzo normal. Y además, como se trata de se va a producir, vamos a apreciar claramente momento. A eso le vamos a denominar momento de flexión. Entonces, basando aquí en ese corte, nosotros lo mirar en sentido contrario, vean ustedes en sentido contrario, para que esté este equilibrio, expresamos las y además expresamos también aquí las hemos denominado esfuerzos externos, tenemos los esfuerzos internos. Entonces, en una viga, nuestro ha de ser primero determinar este esfuerzo, los apoyos, y posteriormente vamos a dibujar, vamos a encontrar estos esfuerzos internos no solamente en un punto, a lo largo de toda la viga. Si nosotros amplificamos un poquito, puede ser un poco más visible. Aquí tenemos lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que acabamos en el punto de apoyo, estas tres reacciones, porque es un apoyo de tercera clase. Y en el corte se presentan en cada uno de los que vamos a apreciar tres esfuerzos. Esfuerzos perpendiculares, que se van de corte, esfuerzos a lo largo del eje, denominar esfuerzos normales, y esfuerzos de momento, que son los esfuerzos que ya sea por la izquierda o ya sea, nosotros vamos a poder apreciar estos esfuerzos que van a ser el propósito de nuestro estudio. Bien, ahora si vemos el espacio, digamos, como un elemento en el que deberíamos
visualizar estos efectos, podemos decir que en el plano, vean ustedes aquí, volvemos a dibujar el plano, dibuja un elemento de un prismático de la viga, cortamos en ese punto C, y en ese punto 3 esfuerzos, ¿no? En el plano. Cortante, un esfuerzo normal y un esfuerzo de momento. Pero ¿qué ocurre? Tenemos este elemento prismático, ustedes, de sección circular. Esta es una viga. Y si nosotros hacemos un punto de la viga y ponemos en los ejes X y Y en el eje mismo momento, vamos a poder apreciar que esta viga puede estar sujeta a 3 esfuerzos axiales. Ven ustedes. Y a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Que va a estar a lo largo del eje Y, es decir, sobre su eje, esfuerzo normal. Pero lo que está perpendicular en el eje X, en el eje Z, esos elementos que están produciendo corte, los vamos a denominar esfuerzos de corte. Entonces, BZ y BX de corte. En cambio, el que está sobre el eje es igual a un que se va a denominar NY. Los giros. Los giros que se producen tanto X y en el eje Z, me pueden apreciar claramente los giros producidos en el eje X y en el eje van a ser momentos flexionantes, van a producir flexión en la estructura. Pero el giro que se produce sobre el eje va a ser una flexión, ya no va a producir flexión, sino va a producir torsión. Torsión, se va a torsionar, ¿sí? Está sujeto a la acción de un giro a lo largo. Entonces, claramente podemos ver 2 momentos flexionantes, y en Y y en Z, y un momento torsión. Entonces, ¿cuántos esfuerzos estamos hablando en el espacio? Estamos hablando de BX, BZ y NY, 3 esfuerzos. Y de giro son otros 3, serían 6. Tenemos 6 que resolver en el espacio. Vamos a centrar en lo que está pasando en el plano, simplemente en el plano. O sea, ponemos el plano en las coordenadas X y Y. Coordenadas X y Y solamente vamos a apreciar estos 3 esfuerzos. Esfuerzo de corte normal y esfuerzo de momento flexionante, ¿no? Que va a producir flexión a la estructura. Bien, vamos a ver mediante un pequeño ejemplito, vamos a ver cómo se producen los esfuerzos externos y los esfuerzos internos. Este ejemplo nos dice, determine la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento que actúa justo a la izquierda del punto y justo a la derecha del punto C, de la fuerza de 6 aplicada sobre la viga. Entonces vean esta viga. Esta es una viga que está apoyada en los puntos extremos y una fuerza acá, una fuerza en este punto de 6 kilonewtons, momento, una carga de momento de 9 kilonewtons al punto D. La pregunta es que calculemos los esfuerzos internos justo a la izquierda del punto B y justo a la derecha del punto C. ¿Cuál es la
Primero hemos dicho que vamos a encontrar funciones en los soportes, en los puntos de apoyo. Si vemos los puntos de apoyo, este apoyo A genera simplemente una sola reacción, representado por una bolita, ¿no? Por una ruedita. En cambio, genera dos reacciones porque está índice, pero libre de rotar. Entonces, es un apoyo de segunda clase. Dos reacciones en el punto D, una reacción en el punto A. Pero debido a la carga, la reacción en este sentido, en el sentido X, en el punto D, se hace cero. Por lo tanto, hay y DY. Entonces, para ver cómo se calculan las reacciones, nosotros podemos sumatorio de momentos en este punto. Sumatorio de momentos en el punto D, y podemos decir al momento, a este momento de 9 kilonewtons, al giro que produce 6 toneladas por su brazo respecto al punto D, 6 por 6, y la reacción por su brazo que también produce giros en torno al punto D. Entonces, Y por 9. De aquí la única ecuación será Y. Y que será igual a 5 kilonewtons. Bien, entonces, teniendo ya la reacción, nosotros podemos hacer un corte justo del punto B, estamos diciendo, ¿no? O sea, sin considerar la carga, sin justo a la izquierda de la... Vean ustedes aquí, esta carga está aplicada justamente en este punto, pero nos están pidiendo que calcule los esfuerzos antes de la carga, es decir, sin considerar la carga. Punto B. Entonces, un diagrama de cuerpo libre expresado de esta manera, podemos contar cuántas incógnitas tenemos. Simplemente aquí se nos presentarán en este corte de incógnitas porque la reacción ya va a ser un dato. Entonces, tendríamos rígido con 3 incógnitas. B sub B, N sub B y M sub B. El esfuerzo normal de corte y de momento. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo libre, para su equilibrio, de esas ecuaciones de la estática, en el plano, y esas son sumatorio de fuerza en X, en y sumatorio de momentos. Con esas tres podemos calcular estas tres incógnitas, ¿no? Y tenemos aquí ya absolutamente todo definido, la geometría y todo en cuanto a este diagrama de cuerpo libre, entonces podemos calcular. Entonces aquí, vean ustedes, podemos calcular el esfuerzo con la estática, haciendo sumatorio de fuerzas en X. Aquí vamos a ver que el esfuerzo no es 0. Si hacemos sumatorio de fuerzas en Y, vamos a tener simplemente la carga, está la reacción. Entonces B sub B será igual a 5 kilonewtons. Y si es punto B, tendremos que el esfuerzo que genera el esfuerzo de 5 kilonewtons, ¿no? Entonces, aplicando las tres ecuaciones, estos tres esfuerzos. Ahora, si nosotros aquí en la figura, que ya podemos calcular exactamente después. Vean ustedes, aquí tenemos C. Aquí teníamos un punto B y un punto C. Nos piden calcular antes de la carga y después de la carga. Antes de la carga, utilizando las tres ecuaciones, podemos calcular, y después de la carga
analizando las tres ecuaciones, pero ya considerando, ¿no? Entonces, hacemos sumatorio de fuerzas en X, NC va a ser igual a 0, aquí tenemos NC, va a ser igual a 0, si hacemos sumatorio de fuerza en Y, ya vamos a considerar el esfuerzo de 6 kilonewtons, por tanto, ya no ha de ser 5 kilonewtons, sino menos. Y si hacemos momento en este punto, el momento ha de ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que varía? El esfuerzo de corte. Ven ustedes, de 5 va a variar, va a venir a menos 1 kilonewton. Y el momento de flexión se va a mantener en newton metro. Bien, entonces, esto es una primera esquematización de lo que nosotros vamos a aprender en el... Bien, vamos a, mediante otro pequeño ejemplo, vamos a ver está produciéndose en un punto determinado uniformemente distribuidas, como en este caso. Dice en un segundo ejemplo, fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flexionante. Ven ustedes, aquí tenemos el punto C de la viga que se muestra. Entonces esta viga, igual, es una viga empotrada, está empotrada, y que tiene a lo largo de una carga uniformemente distribuida y angular, ¿no? Aquí tendría no una carga puntual, sino una carga distribuida. Se calcula. ¿Cómo tenemos que calcular elemento, estos esfuerzos? Aquí tenemos un elemento embolado. ¿Ven ustedes? Este elemento está volando, está emboladizo. Pero no tenemos un apoyo en B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un corte imaginario en la estructura y a la izquierda o la parte de la derecha del corte. Nosotros en este caso, para evitar primero calcular la reacción punto A, vamos a cortar y vamos a analizar la parte de la derecha. ¿Ven? ¿No? Estamos cortando y analizamos toda la parte de la derecha. ¿Por qué nos conviene? Porque ya hay que calcular nosotros las reacciones previamente. En este diagrama de cuerpo libre vamos a poder apreciar que nuestras van a ser la cortante en el punto C, en el punto C y el momento en el punto C. Entonces nos conviene hacer el análisis de la derecha. Y el corte tiene que representar con... Entonces, para saber este punto, aquí tenemos en el del triángulo, tenemos una carga de 1200 newtons metro. Para saber este punto, podemos hacer relación de triángulo simplemente. Que si en 3 metros de longitud hay 1200, en 1.5 habrá una carga desconocida. Con esa relación de triángulos, nosotros podemos encontrar que el punto B sub C es igual a 600 newtons. Entonces, teniendo ya la carga, tenemos las longitudes y además tener la resultante de esta carga triangular. Triangular, ven ustedes, tiene una que tiene que estar aplicado en su centroide. Está ubicado a 1/3 de la base, ¿no es cierto? El centroide está ubicado a 1/3 de la base. Y 1/3 es 0.5. De 1.5 será 0.5. Y esta será igual a 1/2 de 1.5 por 0. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar. Aquí tenemos entonces la carga de 600 y esta carga con una relación de T. Y aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Entonces veamos aquí en las ecuaciones de equilibrio
nuevamente en esta serie de fuerzas en X, y vamos a tener que NC volver a ser 0, porque no hay fuerzas en X. En cambio, si hacemos fuerzas en X, en Y, perdón, vamos a tener menos la fuerza resultante, será igual a 0. Y aquí podemos ver eso, ¿no? B sub C, la fuerza resultante, que es igual a 1/200 por 1.5. De aquí despejamos el valor de la cortante y es igual a 50 newton. Y el momento, en el momento, entonces en este punto C, a la derecha también, entonces daría este momento M sub C. Entonces este punto, y la única carga que genera momento es esta resultante. Será la resultado y el momento en el punto C, ¿no? El momento en el punto C y la resultante multiplicada por, de ahí despejamos el momento y tenemos el valor correspondiente. El signo negativo indica que el momento actúa en el sentido opuesto al que estamos suponiendo. Esto pero lo vamos a estudiar con detalle posteriormente, más allá. Ahora vamos a entrar a la parte, quizás a una parte sumamente importante para que ustedes puedan ver cómo se aplica, qué método de cálculo vamos a emplear para ver nuestros esfuerzos internos. Vamos a suponer entonces una carga actuando en una viga, en un elemento inclinado, ¿no? En este caso es un elemento inclinado. Nosotros vamos a aislar ese elemento denominado viga, lo vamos a aislar, a proyectar estas cargas que están actuando sobre ese elemento, tenerlos como cargas a la viga y cargas longitudinales, ¿ya? A lo largo. Entonces, a esta carga que va a ser, le vamos a denominar carga normal, y a esta otra carga que va a estar a lo largo de la carga tangencial. Entonces, vamos a estudiar un elemento. Ven ustedes, un pedazo de elemento, un elemento diferencial, vamos a acciones diferenciales de equilibrio para analizar en este elemento denominado B. Pues entonces, en el elemento diferencial, el corte de la izquierda y el corte de la derecha, utilizamos un sistema coordenado que va a estar X, siempre va a dirigir a lo largo del eje de la viga, y Y para transversal al eje X. Utilizamos las coordenadas locales y vamos a verificar acá que efectivamente tenemos tres esfuerzos, ¿no es cierto? Tres esfuerzos internos. El esfuerzo de corte, el esfuerzo normal y el esfuerzo de momento. Y en el otro extremo, si verificamos en el otro extremo del elemento diferencial, un diferencial de X, vamos a tener los otros tres esfuerzos, pero que no van a ser exactos mismos, sino producto de estas cargas que se van al elemento diferencial, van a haber un incremento en la cortante. La cortante va a ser igual a esta cortante anterior, incremento en la diferencial de la cortante debido a estas cargas. La normal será igual a esta N más un incremento del esfuerzo normal y el esfuerzo de momento que se presenta en el otro lado igual, ¿no? Igual a este momento, pero incrementado por la acción de estas cargas. Entonces, estas cargas las vamos a denominar carga tangencial. Ahora, si utilizamos las de equilibrio para este elemento,
aislamos este elemento, ecuaciones de equilibrio. ¿Y cuáles son esas ecuaciones de equilibrio? Son sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y sumatorio de momento. Son tres. Entonces, aquí tenemos la suma de sumatorio de fuerzas en X, de fuerza en Y sumatorio de momentos. Sumatorio de fuerzas en Y. A ver, veamos qué está pasando aquí. Sumamos todas las fuerzas que están en esta dirección del eje. Tenemos un esfuerzo normal menos N, diríamos, más N más dN, y aquí tenemos esta carga tangencial, ¿no? La resultante tangencial será igual a la carga tangencial por dx. Esas serán todas las actuando a lo largo del eje X. ¿Bien? Menos n menos la carga tangencial por dx. Aquí que anulamos la n y nos da la primera ecuación diferencial, que es igual a dn igual a la carga tangencial. Ahora sumamos las fuerzas en Y. En Y vamos a obtener, ven acá, tenemos una cortante. Aquí tenemos en el otro extremo una también, pero incrementada, B más dB, y tenemos la acción de esta, que será igual a la carga normal por dx. A cero entonces, ¿no? B menos B más dB menos Q sub dx. De aquí también anulamos cortantes, B sub B, anulamos de esta ecuación de equilibrio y nos va a quedar ecuación diferencial que nos dice que la diferencial de la cortante la menos la carga normal por dx, por la diferencial. Y finalmente, aplicando la tercera ecuación diferencial en el cuerpo libre, utilizamos un momento en este punto, ¿no? Momento, vamos a anular n más dn y b más dn. Aquí tenemos dos fuerzas, n y b, que van a producir flexión, aumento o giro alrededor de este punto. Y además los momentos. Entonces aquí tenemos menos x por su brazo, más el momento en ese y más la carga de esa carga normal por su brazo, que es de x al cuadrado sobre 2, ¿no? Más el momento, más el incremento del esfuerzo de momento en ese extremo. Anulamos los dos momentos y nos queda una tercera ecuación que nos dice que la diferencial de momento es igual a por la diferencial de x. En otras palabras, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la variación del esfuerzo normal, incremento, ha de ser igual a la carga tangencial por el incremento. La variación del esfuerzo de corte ha de ser igual a menos la carga normal por el incremento en x. Momento, el esfuerzo de momento, si el incremento de momento ha de ser igual al esfuerzo por el incremento en la dirección. Las ecuaciones diferenciales tenemos que resolverlas. Entonces aplicamos nosotros la solución mediante un proceso de integración en estas ecuaciones e integramos, ¿no? Integramos la primera ecuación, la primera ecuación de la diferencial de n, nuestros límites a una normal inicial hasta una normal final, y en el incrementar desde un x0 hasta una distancia final en x, carga tangencial. Entonces, el diferencial de n es igual a n. Reemplazamos el límite inferior, n es n menos n sub 0,
será igual a la integral de la carga X. De aquí despejamos la primera, la normal, que se va a representar la variación a lo largo de X, ¿no? Entonces aquí tenemos la primera solución de la ecuación, que es n sub 0, que representa el valor inicial con el que vamos a... más una integral tangencial en ese tramo, desde x0 hasta x. Tenemos la segunda ecuación diferencial y planteamos esta integración a las diferenciales y en su proceso ya vemos que la variación de 0 hasta b, ¿no? Los límites de la cortante hasta x también, en la misma longitud, ¿no? Tenemos el esfuerzo de corte y la integral de la es igual a b, reemplazando b sublímite superior, y ahí tenemos la ecuación. Despejamos el valor de la cortante y obtenemos una cortante que nos dice que la variación del esfuerzo de corte es igual al esfuerzo de corte inicial menos la integral de la carga en ese tramo, desde x0 hasta x. Y finalmente, después de la ecuación diferencial, nos encontramos con que aquí tenemos esta ecuación diferencial, debemos integrar la cortante en el mismo tramo, ¿no? Entonces, integro la diferencial de momento, límite superior menos el límite inferior, e igualamos la cortante. Despejamos de aquí el momento y entonces el momento, la variación del momento de flexión será igual a medida más la integral de cómo varía la cortante en ese tramo de X, ¿no? Desde X0 hasta X. Ahí tenemos entonces estas tres ecuaciones que ustedes tienen que aprender, que tienen que memorizar ecuaciones para que podamos aplicarlas en las soluciones. Es importante entonces que ustedes puedan recurrir a un formulario, pero posteriormente aprender de memoria esta variación para que puedan aplicar. ¿Cuál ha de ser nuestro convenio de signos? Esto es importante que para graficar tengamos convenios. Entonces, veamos a qué vamos a llamar positivo y a negativo, ¿no? Cortantes normales y momentos positivos, normales y momentos negativos. Aquí tenemos, vean las direcciones. Es importante que ustedes vean la dirección de inicial. Nuestro análisis siempre lo vamos a hacer de izquierda, tanto más alejado de la parte izquierda hacia la derecha. Entonces, vemos estas direcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, todo lo que para nosotros es normales va a ser cuando se esté jalando la estructura, ¿no? En el esfuerzo de corte, cuando estemos con una flechita cortando el elemento hacia arriba. Y en el momento, vean ustedes, vamos al negativo cuando estemos girando en sentido horario. Ese va a ser el convenio de gráficos, porque vamos a diagramas. En cambio, si ustedes ven esta parte de los momentos y cortantes normales negativas, entonces vean la normal que está entrando en presión, eso para nosotros va a ser negativo. El esfuerzo de corte que está ahí en dirección Y, hacia abajo, va a ser negativo y el momento va a ser negativo. Entonces, esto es importante que nos podamos en una primera instancia verificar. Y,
Este tema, como les vuelvo a repetir, es un tema muy, muy importante dentro de su aprendizaje, dentro de sus conocimientos, y como se constituye, digamos, en una primera, para que se pueda comprender después todos los elementos estructurales que va a haber en mente, es necesario que ustedes tengan edad en cuanto a lo que hemos dicho hasta este momento. Por lo tanto, voy a hacer una pausa para que podamos ver, para que podamos escuchar algunas cosas que no se han entendido, para que podamos volver a repetir. Por favor, tienen la palabra para poder complementar, para poder sacar la última fotografía de asistencia, porque hay mucha gente que ha continuado ingresando al aula virtual. Vamos a pedirles que habiliten su cámara nuevamente, por favor. Habiliten nuevamente su cámara para la fotografía correspondiente final. Y pueden hacer algunas consultas que ustedes deseen, porque este tema sí es sumamente, es nuevo, no es repetitivo. Ustedes los anteriores temas han llevado en las materias de física, de matemáticas, ¿no? Equilibrios de cuerpos rígidos, de equilículas, centroides, centros de gravedad. De alguna manera ustedes en las materias anteriores. En cambio, este tema es un tema bastante nuevo. Entonces, cualquier pregunta, por bienvenida para que podamos aclarar estos conceptos nuevos. Tiene la palabra, por favor. Palabra mientras vamos a realizar la documentar mediante una fotografía la asistencia. Consultas, por favor. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, una consultita. ¿A qué se debe el Sí. A ver, vamos a aclarar. Vamos a compartir. Y aquí tenemos entonces aquí tenemos una carga. Vean ustedes siempre digamos, del análisis. Vamos a partir de una carga cualquiera, y un elemento cualquiera también, pero que tenga de ser un elemento de viga. Entonces, vamos a analizar un pequeño elemento diferencial, ¿no? Un pequeño elemento diferencial. Ahora, nuestro análisis lo vamos a hacer siempre más alejado de la parte izquierda, es decir, desde A, B. Así vamos a hacer. No vamos a analizar desde B hasta A, sino hasta B. Entonces, con ese propósito, identificar un elemento diferencial que varía a lo largo del día. Amplificamos ese elemento y vamos a ver cómo, porque nuestras coordenadas locales las estamos ubicando en el eje de la viga, ¿no? Aquí tenemos el eje X, para nosotros va a ser, y el eje Y ha de ser perpendicular al eje de la viga. Realizar dos cortes. Un corte acá, donde vamos a punto de la izquierda, si ustedes quieren en este punto, donde vamos a poder apreciar, según lo que hemos dicho anteriormente, que hay tres esfuerzos. Esfuerzo de corte y esfuerzo de momento. Ahora vamos a realizar el corte de la derecha, aquí del elemento diferencial. Y en el elemento diferencial, en el corte de la derecha, se van a producir también tres esfuerzos. ¿Qué van a hacer estos
mi elemento diferencial es tan pequeño, van a ser estos incrementados de manera por la presencia de esta carga que actúan sobre la viga. Entonces, este incrementa a las cargas. Esa es la consulta que hace su compañero. Porque ya no van a ser exactamente los mismos. Estamos hablando de un pedazo, de un elemento diferencial que, sin embargo, es capaz de hacer algunas cargas que sobre ella actúan, y como estamos haciendo desde el punto de la izquierda hacia la derecha, lógicamente esto va a producir alguna alteración a estos iniciales que nosotros estamos buscando. Por eso es que se va en una pequeña proporción también, una diferencial debido a la longitud de X. Esa es la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Bien, quizás alguien más, por favor. Entonces, este método que estamos empleando, método de las ecuaciones diferenciales. Entonces, el método es importante, entonces, porque hay varios métodos para resolver vigas. Los métodos que estamos empleando van a ser esto de las ecuaciones diferenciales. Vamos a continuar la próxima clase entonces hablando sobre vigas. Mi recomendación siempre ha de ser de que traten de no faltar a él. Traten de no faltar a las clases de vigas, porque vigas es un tema que sí necesitan. No se puede admitir de que haya un estudiante que quería sin conocer el comportamiento de una viga. Es absolutamente necesario para que ustedes puedan avanzar en sus conocimientos, en todas las otras materias que van a venir después. Todo va a estar en base a vigas. Entonces nos vemos el día de mañana. Gracias por su asistencia. Que tengan buenos días. Hasta luego. Hasta luego.